Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las gentes, y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos en cambio a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y viniste a verme. Entonces le respondieron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a verte? Y el Rey en respuesta les dirá: en verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado es para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era peregrino y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces le replicaron también ellos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá: en verdad os digo que, cuando dejasteis de hacer con uno de mí estos mis pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo, y estos irán al suplicio eterno, los justos en cambio a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una gran lección la que el Señor nos deja hoy. Todos sabemos que cuando fallezcamos, nuestra alma va a ese lugar que, como le ha permitido ver a tantos santos, y como él mismo dice en el Evangelio, ni ojo vio ni oído oyó, ¿no? Lo que llamamos el cielo, pero que después de eso, al final del mundo, cuando venga Jesucristo por segunda vez, no ahora en lo que viene ahora a corto plazo, que es una era de paz, con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, de su intercesión, sino al final del mundo, cuando venga Jesucristo por segunda vez. Resucitaremos todos, los que estén en el purgatorio, en el cielo, los que estén en el infierno, resucitarán con sus cuerpos, cuerpos gloriosos, pero cuerpos. Y vendrá otra siguiente fase, que es esa nueva Jerusalén para los justos, para los fieles, para los santos, que aquello es, si el cielo ni ojo vio ni oído oyó, la nueva Jerusalén creo que es impresionante según está descrita en el Apocalipsis. Pero los que resucitan con sus cuerpos para el infierno, desde el infierno y para el infierno, para la muerte eterna, pues bueno, pues será eso también, ¿no? Para siempre, para siempre. Y entonces hoy nos muestra el Señor esta lección en la que en ese momento, ese juicio final, no el juicio particular de cada uno cuando fallece, sino el juicio final, separará en dos bloques, dos grandes grupos. Los justos, como dice aquí, justos que sabemos que son los, en ese momento, santos ya, santos puros, fieles, y los otros, ¿no? Y es muy hermoso porque hay una frase cuando se refiere a los justos, a los fieles, dice: ¿pero cuándo? ¿Cuándo te he echado una mano yo? Dice: cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Jesucristo discrimina en el Evangelio, sí, es verdad que discrimina, separa, da prioridad a los hermanos más pequeños, a los humildes que quieren y aunque no puedan, son humildes, quieren, vuelven a nacer en el Espíritu Santo, como Nicodemo,
Esos son los más pequeños y eso es lo que debemos intentar ser todos. Jesucristo siempre se resistió a los soberbios, a los fariseos, escribas, doctores de la ley. No generalizando, porque de ahí hubo, como decía antes, Nicodemo y otros más, pero en general se resistió a los soberbios, pero se dedicó a estos pequeños, a los que intentamos decirles sí, pero no puedo, ayúdame Señor. Y el Señor ayuda. Y acabamos siendo santos, acabaremos siendo santos, puros. Hoy tenemos una gran celebración aquí entre nosotros, porque tenemos en el hogar, en su casa, a Jesús Alberto. Le damos gracias a Dios porque hemos orado mucho y porque el Señor, como os decía yo el otro día, no desfallezcamos porque el Señor ya dejó su semilla y el Señor no va a parar. Y menos con nuestras oraciones, no va a parar. Otra cosa es que Jesús Alberto, pues en su libre albedrío, pues hacía esto, lo otro, pero el Señor no iba a parar. Y esto es una esperanza para todas las madres que tienen, pues esa... Digo madres, siempre reclamo que ¿por qué no decís padres? Pero sí, es verdad, las madres, las que más estáis ahí encima de esos hijos, claro. Y que a lo mejor no tiene por qué volver a su casa, a su entorno, su barrio, sus amigos, claro que no, porque pues uno vuelve a donde le ayudan a ser mejor hijo de Dios. Pero este evangelio de hoy tiene mucho que ver. El Papa Francisco decía que nosotros, los cristianos, los católicos de verdad fieles, tenemos que ser un hospital de campaña para los que sufren. Debemos ser un hospital de campaña. Los misioneros urbanos de Jesucristo debemos ser un hospital de campaña. Para que necesita ser sanado de una herida, de la otra, en fin, reconducir una vida entera. Por eso esa frase tan importante, cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No es que no las demos de, yo qué sé, ¿no?, de santo. No, pero bueno, si Jesús Alberto tiene una herida, o dos, o tres, o las que tengan, y viene a ser sanado y que sean sanadas sus heridas, pues es lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer a nosotros, nuestra obligación. Todos que hemos estado orando estos días, y pues los que inmediatamente están más cerca de él, obviamente, que son sus hermanos en la fe. Entonces, es muy hermoso el Evangelio de hoy porque nos da una esperanza que termina muy horrible y que hay gente que dice, ay Carlos, no digas la palabra infierno, no digas la palabra condenación, es que es como tan desagradable. Hombre, claro que es desagradable. Es que si no somos conscientes de eso, imaginaros, o sea, tenemos que ser conscientes. Por eso termina feo, con toda una realidad. Cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también dejasteis de hacerlo conmigo. Y estos irán al suplicio eterno, los justos, en cambio, a la vida eterna. Y como decía, hay una parte muy fea, sí, desagradable, pero tenemos que ser conscientes. Dirá a los que estén a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos, los demonios. Te damos pues gracias, Señor, por esta enseñanza que nos pones cada cosa en su sitio. Obvio que tenemos que tenerlo en cuenta, porque si no somos conscientes de ese, entre comillas, premio inmerecido, ese privilegio de poder pretender llegar a esa plenitud eterna, gozosa, para siempre contigo, y no somos conscientes de que existe lo otro, eso que suena tan feo, pero que es real, pues podríamos perder la perspectiva y confundirla con la buena suerte en el mundo, en las ventas, en fin, tantas cosas que hay que nos pueden confundir. Los logros. Gracias, Señor, por enseñarnos que, como nos decía esta mañana en una oración cristiana, que no solo debemos amar a las personas, sino a sus almas. Me gustó mucho esa frase. No solo a las personas, sino a sus almas. Claro, es que es lo primero que nos pide. ¿De qué le vale a una persona agarrar el mundo entero, su cuerpo, su figura y su salud y su tal, si pierde su alma? Lo que importa es el alma.
cuerpo enfermo o no enfermo, pero lo que importa es el alma, que además por añadidura el Señor como consecuencia nos quiere dar una salud de cuerpo fenomenal, o permitir una cierta cruz que la hace llevar y ligera. Bueno, pero lo importante es el alma. Y este hospital de campaña que dice el Papa Francisco, que es la frase que nos dices tú hoy, Señor, en el Evangelio: cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, los más humildes, los que sí quieren pero no pueden, a mí me lo hicisteis. Ayúdanos, pues, Señor, a estar pendientes de estas almas que tú nos vas poniendo día a día en el camino, sean seres queridos, sean personas que me caen mal o yo qué sé, pero almas que necesitan de ti a través nuestro. Amén.